Hoy vamos a hablar en A Pie de Calle sobre Hipólito, una saga que nos trae David Turpin. ¿Qué tal, cómo estás, David? Muy buenas tardes, Xavi. Nada, muy bien y encantadísimo de volver aquí a tu programa. Oye, que digo una saga porque ya es el tercer libro. Ya presentaste, si no me equivoco, el segundo o el primero aquí en A Pie de Calle. Sí. Y nos traes el tercero, Las ruinas de Hipólito. Pero antes de hablar sobre el libro, pues sí que me gustaría reseñar que es un estilo de poesía visual, ¿no? Que combinas las letras con las ilustraciones y eso hace como un puzzle muy bien encajado, ¿no, David? Sí, es como una especie de... como no tenía nombre, mi colega y yo, bueno, me ayudó y le pusimos poesía narrativa ilustrada. Bueno, un estilo nuevo. Por cierto, antes de presentar también esta tercera entrega, sí que me gustaría pues que nos resumieras de forma muy concreta, sin desvelar tampoco muchos detalles, evidentemente, las dos otras entregas y si son necesarias para leer esta tercera. Cuéntame. Vale, el primero y el segundo, o sea, realmente cuando quería sacarlo iban a ser un libro. Lo que pasa es que al final se extendía, entonces lo tuve que dividir en dos libros, para el tema de los precios, de la subida a la plataforma de Amazon. Y el primero es sobre todo una introducción, es un poco más suave, pero es para conocer un poco de qué va la saga, ¿no? Creo que son 11 capítulos, y hay un poco, no es tan, o sea, no tiene tanto el plano erótico romántico, es un poco más así crudo, pero se ve un poco de qué va la saga. Y el segundo, ahí así sube un poco más el tono, y ya es un poco más romántico, erótico, ya digamos que va encaminándose hacia lo que es la saga y el protagonista en sí. ¿Y quién es el protagonista, David? El protagonista se llama Hipólito, ¿no? Es un personaje ficticio, en un mundo ficticio, un hombre roto, más o menos de unos 40 y pico años, más o menos le echaré, y está totalmente enamorado de la poesía, pero la poesía como se reencarna, ¿no? En diferentes mujeres, o sea, la poesía toma forma de diferentes mujeres, y entonces es como que Hipólito está maldito, no puede anhelarla y aparece, desaparece, en algún capítulo llegan a interactuar y en algunos incluso sube más la cosa de tono, o sea que tiene su rollo ahí, ¿no? De la maldición de la poesía hacia él, y entonces él a su vez pues también es un personaje como un Don Juan, ¿no? Que se va con una, se va con otra, es un poco una cadena de daños, ¿no? ¿Y qué pasa en ese tercero, Las ruinas de Hipólito? Pues este tercer libro es como una especie de flashback, ¿no? Digamos si los dos primeros tienen el tono erótico romántico, el tercero vamos un poco a la infancia y adolescencia del protagonista, ¿no? Porque de alguna manera esos comportamientos, por qué es así, ¿no? Entonces es muy interesante, no tiene el tono femenino erótico romántico, pero sí que tiene que hacer un paréntesis antes de seguir con el cuarto para que la gente conociera un poco más a Hipólito, ¿no? Creo que está bien, siempre como en las películas y demás, que siempre a veces hay un flashback, ¿no? Para conocer... Profundizar un poco más en el personaje y en su vida anterior y por qué ha llegado a ese momento, ¿no? Exacto, Xavi. Oye, me va a costar... David Turbin pues me ha hecho una dedicatoria, me ha escrito una dedicatoria y cuando la he leído digo, vamos a ver, yo tengo presbicia ya, porque es que ya tengo una edad, evidentemente, pero si me ha escrito al revés, voy a tener que leerla en un espejo. No solo la dedicatoria, sino que también hay partes del libro, en este menos, que están escritos al revés y que hay que ponerse en un espejo, o si tienes la capacidad, evidentemente, de leer al revés para poder enterarte un poco, ¿no? De lo que se está diciendo. ¿Por qué empleas esta mecánica para poder interactuar así con el lector y el personaje y demás? En un principio, o sea, todos los textos están escritos del revés, en verdad, tanto lo de Hipólito como la voz femenina, pero en los libros, por lo menos en la saga entera, solo aparece de forma en modo espejo cuando o habla una mujer o bien entra la poesía. Digamos que es un poco... Me gustó la idea de que cuando fuera femenino estuviera como más abierto, ¿no? Fuera un poco más complejo, ¿no? ¿no? Como se dice, ¿no? Que digamos las mujeres tienen la visión abierta, ¿no? Los hombres tenemos la visión un poco más cerrada, o eso es lo que dicen, ¿no? Que como que es más compleja en la manera de pensar. Y entonces me pareció que era bueno, ¿no? Como un guiño, un halago, ¿no? Hacia la mujer, poner los textos de femenino de al revés. Bueno, lo hubiera puesto igualmente los dos, pero me pareció bien que hay un contraste, ¿no? Entre el derecho y en vez de estar todo el rato con el espejo, sino que tengas que ir cambiando. Oye, me estabas contando que en estas ruinas de Hipólito, pues es como un flashback para conocer un poco más a Hipólito, su infancia, qué es lo que le duele, supongo que por qué ha llegado hasta ahí, ¿no? En los anteriores libros. Pero
¿ha sido necesario, ha sido un trabajo para ti destruir esa idea del amor para poder llegar a la verdad de la infancia de Hipólito? Sí y no, porque digamos de alguna manera que veía necesario de alguna manera llegar a la infancia y adolescencia de Hipólito, a propósito de los amores, los desamores, pero no era, no es que hiciera falta, pero sí de alguna manera a nivel personal también era interesante, bueno, que lo dejo claro que no soy yo el personaje ni el protagonista, que es un personaje David ficticio. no es el personaje Hipólito. Lo dejo porque muchas veces me lo ha preguntado la gente, digo, no, digo, es un personaje ficticio, sí que tiene algunas cosas mías, Sí, claro. pero no soy yo, es un personaje ficticio y demás. Entonces sí, la pregunta de antes, bueno, Xavi, que sí, que de alguna manera no hace falta, pero bueno. Vale. ¿El silencio es importante en las ruinas de Hipólito? Bastante. El silencio en la ruina de Hipólito dice mucho. ¿Y por qué has empleado el silencio para poder descubrir a Hipólito? Porque de alguna manera pienso que en esa soledad, en ese silencio es cuando él llega un poco a conocerse a sí mismo, ¿no? Como siempre está pendiente de... O sea, como es un personaje tan roto y está tan pendiente de ansiar a la poesía, pues en ese silencio es como que se descubre un poco a sí mismo, y un pequeño spoiler, descubre también a su niño pequeño, ¿no? Es que hay líneas temporales también en este tercer libro, tiene un poco el rollo ese, se ve la esfera del silencio. Hombre, los psicólogos siempre que, bueno, evidentemente siempre no, que tampoco soy psicólogo, pero se dice que cuando vas al psicólogo, pues muchas veces sí que escarban tu vida de infancia para ver los traumas que tienes actualmente, porque en la infancia pues es normalmente donde los traumas se generan y demás, y desembocan en otras cosas en el futuro, y supongo que a Hipólito pues le pasa lo mismo. Sí, de hecho, como bien está diciendo Xavi, lo del tema del subconsciente, que es lo de, el niño, bueno, a nivel más espiritual, el niño interior, o lo que los psicólogos llaman también el subconsciente, o los psicoanalistas como Freud, pues aquí sí hay un guiño bastante grande al tema del subconsciente. De hecho, la poesía tiene como el poder de viajar al pasado como con Hipólito. Entonces aquí hay un choque de contrastes muy, muy interesante. No sé. No obstante, en la historia de Hipólito y en las ruinas de Hipólito también intentas incomodar de alguna forma al lector. ¿Cómo lo intentas hacer para que se sienta incómodo? De alguna manera creo que a lo mejor porque se siente un poco reflejado en Hipólito. Me parece que por ahí van los tiros. Porque ¿cómo definirías a Hipólito? Un hombre roto, que parece seguro pero luego tiene muchas inseguridades, un hombre que no puede dormir bien, que no puede sentir el amor conyugal realmente con alguien, no puede enamorarse de alguien, entonces tiene como un vacío existencial dentro muy profundo. Bueno, de hecho este tercer libro va mucho de crisis existenciales, de filosofía, o sea, tiene el trasfondo ese de los vacíos que siente Hipólito. ¿Podríamos decir que es la figura del hombre que no llora? Eso que dicen, los hombres no lloran, pero realmente sí que lloramos. ¿O Sí. deberíamos llorar más y expresar más nuestros sentimientos? Sí, creo que Hipólito encaja perfectamente en eso, y aparte del típico machirulo así un poco, ¿no? Digamos, Sí. sí, lo has definido perfectamente, Xavi. Es que los hombres también lloran, o sea, sí, hay que llorar, o sea, no reprimáis las lágrimas porque eso siempre desencadena en un mal augurio, ¿no? ¿Hipólito es superviviente de su propia historia o una víctima de su memoria? Ambas cosas. Es víctima y además es superviviente, ¿no? Víctima porque es víctima de sus circunstancias personales y también de las circunstancias que tienen que ver con el amor, el desamor y la propia poesía en sí. Y superviviente porque cada historia que le pasa no se rinde, ¿no? Siempre se levanta, va aprendiendo, al final se va haciendo duro, ¿no? Como el acero. Pero claro, capítulo a capítulo. Después de conocer un poco más a Hipólito, de conocer un poco más sus cimientos emocionales, sentimentales, a través de estos 3 libros, ¿queda algo de luz para Hipólito o son las ruinas, como el nombre indica, de su destino final? La ruina en sí es como el descenso, ¿no? Descenso a la mayor profundidad de la oscuridad que tiene, ¿no? Entonces es para ver un poco el corazón ese que tiene, ¿no? El niño interior. Y sí, yo creo que este libro no es muy luminoso, es un poco oscuro, pero también tiene un reflejo muy bueno hacia
¿cómo se dice la palabra? Hacia la, que no me sale la palabra, cuando... Trascender. Exactamente, perdón, que estoy un No, poco no atontado. pasa nada. O sea, que el libro también baja al pozo del niño. Y después trasciende a... Pero también se ve un salto hacia trascender. De hecho, el cuarto libro, que se va a llamar, bueno, lo digo ya, un pequeño spoiler, que los versos oscuros de Hipólito tienen que ver un poco, o sea, vuelve otra vez a esa oscuridad erótico, romántica, sexual, pero ya se ve un poco que se ha encontrado con ese pozo y con ese niño interior. Entonces, de alguna manera ya se conoce un poco más. Y ya para ir finalizando, David, ¿quieres un final feliz para Hipólito o no lo va a tener? No, yo creo que no va a tener ningún final feliz ni infeliz. O sea, es como un poco atemporal. David, ¿dónde podemos comprar Las ruinas de Hipólito? Las ruinas de Hipólito están a la venta en Amazon, en la plataforma, pueden poner perfectamente el nombre y sale. Y hay dos formatos, tanto el de color como el blanco y negro. Como hay gente que le gusta de una manera y gente que le gusta otro formato, pues ahí tiene. Y luego los dos anteriores, los versos torcidos de Hipólito y los versos retorcidos de Hipólito, están también aquí en Albacete, la única tienda física, en Manolo, no sabe que es un gato, la librería. Por cierto, ¿están en Kindle o solo en físico? Solo físico. Muy Aunque, bien. bueno, le voy a decir, estoy haciendo una miniserie ya de los capítulos, los quiero adaptar a la pantalla. Les quiero dar más vida, ¿no? Joder, qué guay. ¿En movimiento y demás? Sí, es como una película. Bueno, me cuesta hacer 5 minutos, 6 días. Es bastante complicado porque no se ve hacerlo, pero me estoy dando cuenta, le estoy dando voz, se mueve, es como la escena se mueve, incluso los capítulos que interactúen van a ser mucho más largos, ¿no? Le voy a meter más diálogos, va a ser como una especie de serie así de capítulos de 15-20 minutos que yo creo que van a ser muy buenos y van a enganchar a la gente, porque hay gente que no lee, que le gusta la serie, igual que a mí me encanta, y creo que es interesante darle esa vida, porque en un principio yo, el proyecto que tengo de Hipólito, los libros son como la base para crear un universo y un proyecto mucho más grande aún. David Turpin, muchísimas gracias por estar aquí en A Pie de Calle y presentarnos Las ruinas de Hipólito. Muchas gracias a ti, Xavi, espero que no sea la última vez y Hombre, que claro que sigamos no. viéndonos. Cuando el cuarto esté a la venta, ya sabes que aquí está tu casa. Por supuesto. Bueno, pues hasta aquí el programa de A Pie de Calle. Yo os recomiendo evidentemente Las ruinas de Hipólito de David Turpin, una poesía visual narrativa, podríamos decir, si no me equivoco, David, podríamos definirlo así. Las ilustraciones son muy importantes para acompañar pues, a la poesía de David Turpin. Lo podéis encontrar en Amazon y también aquí en Albacete en las dos primeras entregas, como ha dicho. Hasta aquí el programa, la semana que viene más ocio y cultura, y si queréis venir como David o como cualquier otro invitado, mi correo electrónico es apiedecalle@vision6.tv y mi número de teléfono es 967 24 06 48. Gracias y adiós.